vamos a revisar el tema número 12 que corresponde a la terapia ocupacional en rehabilitación respiratoria. Este tema es sumamente importante. Generalmente le damos más protagonismo a la fisioterapia, pero en rehabilitación respiratoria, el detectar cómo la enfermedad hace impacto en las actividades de vida diaria, en los roles, en la participación del paciente en su comunidad y en la sociedad es sumamente importante. Siguiente. Entonces realmente hay aproximadamente 8 definiciones de terapia ocupacional que no las quise traer a colación porque no vienen al caso, pero básicamente con la terapia ocupacional lo que hacemos es la indicación de actividades terapéuticas relacionadas con autocuidado, trabajo y recreación. Adaptar tareas, adaptar el entorno de acuerdo a la condición de cada paciente para que tenga la máxima independencia funcional y de esa manera mejorar la calidad de vida. Próxima. Sin embargo, en este tema se le da importancia al aspecto ocupacional, la ocupación dentro de su casa, dentro de su familia y dentro de su entorno. Ese es el centro, digamos, del tema. En donde, ¿qué se entiende por ocupación? Se entiende aquellas actividades en las cuales hay una participación activa de la persona. Esas actividades tienen un propósito y un significado para ellas y se llevan a cabo en un lugar y en un tiempo determinado, que es lo que se llama forma en términos de terapia ocupacional. Entonces empezamos a darle significado a lo que significa ocupacional, la terapia referente a la ocupación del paciente, ¿verdad? Son las actividades cotidianas, algunas actividades básicas, otras actividades pues más complejas desde el punto de vista motriz, pero incluidas las actividades de ocio y recreación, pero son todas ellas muy importantes para el paciente. Entonces, la Asociación Americana de Terapia Ocupacional las clasifica en actividades de vida diaria básicas, son aquellas que están básicamente orientadas al cuidado personal, son universales, son cotidianas, son más simples, generalmente las ejecuta el paciente individualmente o la persona individualmente. Tienen que ver con autocuidado, por ejemplo, alimentación, comer, baño, higiene personal, vestido, movilidad funcional, está incluido el aspecto dormir y actividad sexual. Es importante la diferenciación entre alimentación y comer. Alimentación consiste en llevar los alimentos a la boca, mientras que comer se refiere en términos de terapia ocupacional a masticar, procesar ese alimento en la boca y tragarlo. Luego tenemos actividades más complejas desde el punto de vista motriz, que son las llamadas actividades instrumentales, y en las cuales la persona, en este caso el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o cualquier enfermedad respiratoria, va a tener una interacción con el medio, ¿ok? Con su ambiente, y siempre van o pudieran tener un sesgo cultural, ¿ok? Son opcionales en la mayoría de los casos y las que son consideradas dentro de esta clasificación de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional son el cuidado de otras personas, por ejemplo, de niños, de ancianos, de mascotas, el uso de los sistemas de comunicación, teléfono, computadora, la movilidad en la comunidad, bien sea manejando o en medios de en transportes colectivos, el manejo financiero, preparación de comidas, el mantenimiento del hogar, ir de compras o consultas médicas, o sea, son actividades que le dan más independencia social a la persona. Siguiente. Y hay un tercer grupo de actividades aún más complejas, son actividades que se consideran avanzadas de la vida diaria, donde están incluidas las actividades de trabajo, educación, juego, ocio y tiempo libre y participación social, en donde ya hay todavía más interacción y más influencia recíproca entre el paciente y su comunidad. Entonces, ¿qué objetivos va a tener la terapia ocupacional en rehabilitación respiratoria? Pues reconocer, o al menos el tema que estamos desarrollando esta tarde, reconocer las barreras a las que se va a enfrentar un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, evaluar la ejecución de las actividades y las ocupaciones,
Evaluar las áreas de intervención de la terapia ocupacional. ¿Cuáles son las más importantes? Estrategias de conservación de energía, modificaciones ambientales, el manejo de la ansiedad y, en cuarto lugar, lo referente a la educación. Siguiente. Entonces, en este sentido, hacen mención de lo que es la clasificación internacional del funcionamiento, discapacidad y salud, el cual fue enunciado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2001, en sustitución del que se usaba anteriormente, ¿verdad? Que consideraba la deficiencia, la discapacidad y la minusvalía. En esta clasificación internacional, que se llama ICF por sus siglas en inglés, lo que se considera es, como en la clasificación anterior, en primer lugar, la alteración, bien sea estructural o funcional del órgano o del sistema, pero luego, cómo eso repercute en el desempeño del individuo, o sea, finalmente, cómo va a repercutir de acuerdo a su interacción o los factores ambientales en su ambiente familiar, en su ambiente social y cómo eso limita o facilita lo que es la actividad y la participación. Siguiente. Entonces, esta clasificación, ¿por qué es considerada dentro de la terapia ocupacional? Porque va a evaluar el impacto que la enfermedad, en este caso la enfermedad pulmonar crónica, tiene sobre la habilidad para completar actividades que le permitan desenvolverse en situaciones de vida, ¿verdad? Cuando el paciente llega a su consulta, el paciente no le dice, doctor, doctora, yo tengo una limitación de la capacidad pulmonar total o un primer segundo disminuido en 40%, le dice, doctora, yo no puedo ir a trabajar, me canso caminando, antes subía las escaleras seguido y ahora tengo que parar muchas veces, vivo en un quinto piso y no tengo ascensor. Entonces esa limitación funcional es lo que al paciente le preocupa y lo que lo limita en su desenvolvimiento social. Próxima. Ok, aquí tenemos el esquema que sale en el libro como la alteración a nivel estructural, a nivel que produce alteraciones funcionales, ¿verdad? Esa hiperinsuflación dinámica que se presenta por el atrapamiento aéreo en un enfisema va a dar alteraciones o limitaciones en la actividad y va a traducirse en alteraciones en su participación condicionado por factores personales y ambientales. ¿Qué quiere decir factores personales? Dos personas con la misma condición, la misma enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con los mismos valores de primer segundo, pero una tiene una actitud pesimista, derrotista, una personalidad dependiente, y el otro, pues se gerencia mejor su enfermedad, por llamarlo de alguna manera, van a tener actitudes totalmente diferentes y se van a desenvolver de manera distinta en su ámbito familiar y social. Siguiente. Entonces, bueno, igualmente volvemos, como hay deficiencias que tienen que ver con estructura y función, esto ya todos lo conocemos, ¿verdad? En nuestra especialidad, cómo eso va a condicionar las limitaciones y restricciones y va a condicionar también, digamos que problemas o adaptación para participar en actividades de diverso tipo o su participación social y cómo también los factores ambientales pueden ser facilitadores o ser barreras para la ejecución de estas actividades y participación. Próxima. Ok, y aquí lo que les decía, un síntoma, por ejemplo, como la disnea, que es el síntoma más frecuente, presente en 97% de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo que los limita como síntoma cardinal es la disnea. La disnea se produce ¿por qué? Básicamente porque hay un daño estructural con ruptura de esos tabiques alveolares y en vez de ser varias unidades funcionales se convierten en un espacio mayor en donde va a haber atrapamiento aéreo. De esta manera, el diafragma, que al final de la expiración tiene forma de cúpula, pues por el atrapamiento aéreo y la hiperinsuflación, pasa a estar aplanado, habiendo una desventaja mecánica y favoreciendo que en la próxima expiración pues haya muy poco volumen disponible o muy poca capacidad
capacidad para introducir volumen y eso condiciona disnea, mayor frecuencia respiratoria y más disnea. Siguiente. Entonces, la disnea nos va, digamos, a hacer el condicionante de lo que es la espiral, como síntoma principal o cardinal, lo que es la espiral de desacondicionamiento. Al haber disnea, viene a haber una, digamos, se reduce la actividad y esa reducción de la actividad lleva a que el paciente sea más sedentario para que no tenga más sintomatología, más disnea y se convierte en un círculo vicioso. Próxima. Ok, el segundo síntoma que es barrera en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la fatiga. La fatiga está presente en 51% de los casos como segundo peor síntoma, ¿verdad? En contraste con un 27% de personas sanas. ¿Y a qué nos referimos con fatiga? Nos referimos a la limitación dada por la incapacidad del músculo, ¿verdad? De realizar la actividad. Nos sentimos cansados. Pero, a diferencia de la debilidad después de un periodo de descanso es irreversible. En cambio, en la fatiga, después de un periodo de descanso, pues puede recuperarse parcial o totalmente la fuerza del músculo. La fatiga generalmente va asociada a la disnea, porque vemos que la disnea está presente en prácticamente el 100% de los casos y tiene un ritmo. Generalmente el paciente está más cansado en horas de la tarde. Próxima. Recordemos de la clase que dio el doctor Itamar Hernández cómo la fatiga se produce o es consecuencia de cambios en las fibras musculares o en la distribución de las fibras musculares, hipoxemia, estrés oxidativo, trastornos nutricionales, generalmente malnutrición o desnutrición, los trastornos hidroelectrolíticos, la medicación con esteroides en forma prolongada y tenemos el tercer síntoma, por llamarlo así, o la tercera condición que nos va a actuar como barrera en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la ansiedad. La ansiedad acompaña en muchísimos casos al paciente que tiene disnea, porque es una sensación de ahogo, falta de aire, y en muchos casos, cuando es severa, de muerte inminente. No es infrecuente que una persona con una ansiedad por una condición respiratoria severa tenga crisis realmente de ansiedad generalizada o crisis de pánico. El hecho de que el paciente desarrolle ansiedad, que generalmente está ligado a menor estatus funcional, o sea, a peores valores de su espirometría, lo va a llevar a muchas veces querer retirarse de los programas de rehabilitación respiratoria. ¿Okay? Es un paciente que siente miedo de realizar actividad porque eso le va a producir disnea y porque a su vez la disnea le va a producir más ansiedad. Entonces hay que canalizar esa ansiedad, hay que manejarla, es en este recurso de terapia ocupacional donde se le puede dar gran apoyo hasta cierto punto, porque si es un problema muy severo, tiene que pasar a manos de un especialista, un psicólogo o un psiquiatra. Pero las herramientas de técnicas de relajación, técnicas de meditación, mindfulness, las ejecuta un terapeuta ocupacional. Entonces, en cuanto a la evaluación de la actividad física, pues hay cuestionarios, les puse aquí pequeñito para que el que tenga la inquietud de averiguar en qué consiste cada cuestionario, estos son los validados específicamente para rehabilitación respiratoria. Pero ya vamos a ver uno que es digamos que la joya de la corona en la evaluación de las actividades en terapia ocupacional. Sin embargo, lo que es la evaluación física de la actividad del paciente se puede llevar a cabo a través de acelerómetros, de dispositivos de tecnología, acelerómetros, podómetros. Conocer, el terapeuta ocupacional es el que debería chequear si el paciente está haciendo la actividad física o no realmente, sobre todo cuando es un paciente que la hace en casa, pero igual los pacientes que institucionalizados, que lo hacen en un hospital. Hoy en día con el uso de la tecnología, tanto el podómetro como el acelerómetro puede venir incorporado en los teléfonos inteligentes. Sin embargo, siempre es muy útil el uso de diarios, porque la información que está en esos equipos se va a verter en
en una computadora, se va a descargar en una computadora, el terapista ocupacional de repente ve picos de disnea o menos actividad y no sabe a qué corresponde. Entonces el paciente en su diario que va a poner, bueno, eso corresponde que subí las escaleras del centro comercial porque el ascensor estaba dañado. O sea, hacer esas acotaciones sigue siendo lo ideal. Próxima. Pero el cuestionario que es más útil en la valoración del desempeño ocupacional, y no solo no es específico para pacientes respiratorios, es desempeño ocupacional en cualquier ámbito, es la medida o la evaluación ocupacional canadiense. Es un instrumento de evaluación de autopercepción. El propio paciente es el que llena este cuestionario. Es muy flexible en cómo llenarlo y muy sencillo. Él escoge 5 ítems de las áreas que más le son satisfactorias, que más le gusta hacer, con las cuales se siente más identificado, y también puede identificar las áreas problemáticas. A lo mejor el problema es que es vendedor, que ya no puede vender porque tiene que caminar de tienda en tienda con un maletín y no puede hacerlo porque eso le genera disnea. Entonces, él quizá en términos de satisfacción, cuando hace esta evaluación, es lo que más le gusta hacer o más necesita hacer, pero en términos de desempeño está muy baja la evaluación porque no puede hacerlo. Entonces ahí es donde el terapista ocupacional puede servir como una especie de consejero vocacional en caso de que el paciente no tenga claro cuáles son sus objetivos o sus opciones. Siguiente. Otras veces el paciente pues tiene metas que realmente son imposibles de cumplir y también hay que ayudarlo a canalizarla, o es un paciente que tiene demasiada frustración o baja autoestima y entonces el terapeuta ocupacional tiene que involucrarse con la familia, con el paciente para tratar de lograr que lleve a cabo lo que le es satisfactorio o necesario. En otras ocasiones, por ejemplo, el ejemplo que pone el libro, a lo mejor lo más importante para el paciente, lo que le da más satisfacción es jugar bolas criollas con sus amigos, y eso no puede hacerlo porque tiene que acudir al programa de rehabilitación respiratoria, lo ponen ahí, y entonces, bueno, como es importante que el paciente no abandone el programa, pero a la vez busque las maneras de hacer cambios en su rutina para poder hacer actividades que son las que le dan más satisfacción. Entonces, tenemos el siguiente punto, que son las estrategias de conservación de energía. Esas son las que tienen por finalidad reducir las demandas metabólicas en las actividades cotidianas. Próxima. ¿Qué es lo que hay que hacer con el paciente respiratorio que tiene disnea en la mayoría de los casos? Estoy hablando sobre todo de un paciente con problemas severos o muy severos. Tiene que planificar su actividad, planificar su día, digámoslo así, explicarle que él tiene un presupuesto de energía. Se supone que si es un plan de rehabilitación respiratoria o es un programa de rehabilitación respiratoria, usted ya le ha hecho los estudios funcionales y usted sabe qué cantidad de ejercicio le va a indicar. A pesar de que usted lo está entrenando con ejercicio para miembros superiores, para miembros inferiores, para la musculatura respiratoria, hay que enseñarles técnicas de ahorro de energía porque es un paciente en minusvalía desde el punto de vista funcional respiratorio. Y lo que queremos es que desarrolle las actividades con la menor sintomatología posible. Entonces, que priorice la actividad y ponerlos en práctica. No puede hacer 10 cosas al día. O sea, si antes barría el jardín un día, regaba las matas, sacaba la basura, ahora va a regar un día, al otro día va a hacer otro tipo de actividad que sea pesada, al otro día que va a ir al banco, que tiene que planificar, priorizar las actividades, simplificarlas, digámoslo así, no hacer muchas actividades al día, realizarlas despacio, evitar esfuerzos innecesarios, sentarse con frecuencia cuando sea necesario y, muy importante, pedir ayuda cuando así lo necesite. Entonces, eso implica muchas veces la reorganización del ambiente, para lo cual el terapista ocupacional, y si no existe la opción de tener el terapista ocupacional, será al médico fisiatra como líder del equipo en lo que tiene que ver con rehabilitación respiratoria, excluyendo todos los exámenes funcionales y la evaluación y el tratamiento por parte del neumonólogo, pero es al médico fisiatra que le corresponde entonces tomar las riendas y explorar todos estos aspectos ocupacionales, reorganizar el ambiente, eliminar esfuerzos innecesarios, planificar a futuro y priorizar las actividades. Próxima.
Ok, por ejemplo, si el paciente va a subir escaleras, usted le dice que se detenga antes de la escalera, haga una inspiración profunda y en expiración es que va subiendo los escalones. Cuando termine la expiración, se detiene nuevamente y vuelve a hacer el mismo procedimiento. Ese procedimiento, esa expiración lenta la va a hacer con la técnica del labio fruncido para disminuir la frecuencia respiratoria y aliviar la disnea. Generalmente se le marca un ritmo que el paciente se acostumbra igual caminando. Toma aire, puede ser 1,4, 1,5, 1,3, dependiendo de cómo esté su capacidad inspiratoria para acoplar inspiración, expiración. Igual, vestido calzado, tiene que organizarse, escoger la ropa, tenerlo todo a mano, vestirse sentado, si se va a poner los zapatos, poner una pierna sobre la otra, para que no tenga que hacer mucha inclinación de tronco. Si bien es cierto que cuando el paciente, por ejemplo, sube escaleras, se puede apoyar en la baranda un poco para disminuir la disnea, porque él va a tomar aire y en expiración va a asistir con esta flexión a la musculatura respiratoria, la inclinación excesiva lo que va a crear es un impedimento mecánico de que el diafragma descienda. Entonces, usar ropa suelta, cómoda, fresca y, bueno, una actividad planificada. Siguiente. Entonces, las estrategias de ahorro de energía pasan también por algunas ayudas, digamos así, de asistencia, como son las sillas, en este caso, la silla que tiene el asiento un poco inclinado, es una sillita alta, el apoyabrazo y el respaldo se pueden remover, las patas son, digamos, telescopadas, se pueden ajustar a la altura y así la paciente puede hacer las actividades en la cocina sentada, ¿ok? Siguiente. Próxima. Ajá. Tenemos, por ejemplo, la tabla para el baño, que es ideal sobre todo cuando el paciente tiene una bañera. Lo que pasa es que el artículo está hecho pues en otros países en donde se usa más la bañera que el baño como lo usamos aquí en nuestro país. Pero para estas bañeras lo ideal, que es mucho más complicado para el paciente levantar la pierna y entrar a la bañera, pero si ese es el caso, pues se coloca una tabla. Si no, se coloca una silla cuando es baño como el que nosotros usamos. Funciona perfectamente una silla Manaplas, ¿verdad? Porque tiene respaldo, porque es una silla con una buena base de sustentación. Y estos taburetitos pues también funcionan muy bien porque tienen unas bases de goma que hacen que no se desplacen. Próximo. Y donde podemos controlar la altura o regular la altura. El uso de andaderas con ruedas, ¿verdad? En estas andaderas, el hecho de que tengan cestas o que tengan bolsas o morralitos son de mucha utilidad cuando el paciente usa oxígeno portátil y puede sentarse cuando así lo requiera por la presencia de sintomatología de disnea próxima. Igual utilizar otras ayudas de asistencia como son los alcanzadores de mango largo. ¿Okay? Lo ideal es que el paciente tenga lo que va a usar a su alcance, pero cuando no es así, pues puedes usar ese tipo de instrumentos. Igual para vestirse, para colocarse los zapatos, el uso de trenzas elásticas o incluso de broches especiales o cierres de velcro, zapatos con velcro, para disminuir el gasto energético que el paciente tenga que realizar y le sea más cómodo. Y de esa manera mantener su autonomía, pues modificaciones ambientales mucho más sofisticadas, ¿verdad? Como son el elevador de escaleras, los ascensores a través del piso, ascensores al lado de la escalera verticales. Próxima. La escalera es el gran coco del paciente con disnea. Las modificaciones, como le decía, en esos países, la mayoría de los baños tienen bañera, pues modificarlos a baños con ese sistema de ducha, que es mucho mejor para colocar la silla, y sistemas de rampa y con barandas, siempre con barandas para pues evadir las escaleras. Entonces, finalmente, el tema de manejo de la ansiedad es tan importante en el paciente respiratorio. ¿Por qué? Porque el paciente
tiene como todos, no como toda persona, tiene pensamientos que son los que llevan a sentimientos y emociones. Si el paciente piensa, no puedo hacerlo, me va a dar la disnea cuando llegue allá arriba. La semana pasada subí estas escaleras y casi me muero. O sea, si el paciente anticipa la ansiedad o el paciente catastrofiza o el paciente realmente está muy, muy sintomático, va a tener emociones muy, muy desagradables que pueden llevar no solo a enojo, sino también a pánico y frustración. Y eso va a dar sintomatología simpática, ¿verdad? Aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca y manos sudorosas, boca seca y lleva conductas, generalmente a conductas evitativas. Entonces aquí donde hay que trabajar, siguiente, para poder ayudar al paciente en este aspecto que es tan importante. No se trata de indicarle un ansiolítico, se trata de ingresarlo en técnicas que generalmente son más útiles cuando son grupales. Al menos en terapia ocupacional las técnicas son grupales. Otros pacientes tienen patologías más severas que la suya, pero el paciente enfrenta mejor su enfermedad, ¿verdad? Entonces, y eso es muy importante, esa retroalimentación. Son técnicas de relajación grupal, técnicas de meditación guiada con visualización, son sumamente útiles, se pueden hacer con el paciente sentado, con el paciente acostadito, con su oxígeno. Y el mindfulness que resulta hoy por hoy es una reprogramación de pensamientos y un desenfocarse de los pensamientos que son negativos y centrarse en lo positivo. Siguiente, entonces, bueno, una vez más volvemos al principio, ¿no? Que la rehabilitación respiratoria es multidisciplinaria y dentro de esa multidisciplina, la terapia ocupacional ocupa un lugar bien importante que se involucra con los programas de educación en salud, los realiza el terapista ocupacional y con el manejo de la ansiedad, la intervención educacional, el automanejo, la intervención que tiene un nivel de evidencia B por sí mismo, pero que al final mejoran tanto capacidad funcional, calidad de vida relacionada con la salud y disnea, con un grado A de evidencia. Siguiente. Entonces, las dos siguientes no tienen que ver con el tema de terapia ocupacional, pero es imposible terminar de hablar de rehabilitación respiratoria si no se dice lo importante que es que el paciente deje de fumar y lo importante que una persona que no tenga sintomatología respiratoria deje de fumar. Es la única medida demostrada para lograr frenar el deterioro de la función respiratoria, ¿ok? Que disminuye la mortalidad. Entonces, esos programas de cese de hábito tabáquico los llevan a cabo los médicos neumonólogos y hay que referir cuando ese es el caso, no solo decirle al paciente no fume, referirlo para que tenga una intervención en ese sentido. Los vapeadores que están tan de moda, sobre todo en muchachos tan jóvenes, porque creen que no produce problemas, sí producen problemas. Elevan las proteasas, o sea, la nicotina eleva las proteasas en los pacientes fumadores de cigarrillo, pero resulta que también en el vapeo aumentan estas enzimas proteasas de tal manera que ellos están trabajando para tener a futuro una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Espero que les sea de utilidad. Gracias.